Apariciones de fantasmas, historias asombrosas, historias increíbles, encuentros con duendes, con criaturas de otros mundos, humanoides, fantasmas que aparecen en Transmilenio. Sí, estos y muchos más relatos los van a escuchar ustedes aquí. Les van a encantar, son relatos de oyentes de los audios de Cruz Escribiente. Son relatos de gente como usted que afirman haberse enfrentado a lo paranormal, a algo que tal vez no está en este mundo. Van a pasar ustedes los próximos 40 minutos al límite, porque estas historias realmente las hemos compilado para ustedes y son asombrosas. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Iniciamos este podcast hablando de historias alucinantes. Iniciamos este podcast hablando de relatos que ustedes nos han contado. Y para eso tenemos aquí a un oyente de los audios de Cruz Escribiente, que hoy en día vive en Holanda y que trabajó muchos años en Transmilenio. Transmilenio es el sistema de transporte masivo de Bogotá. Son buses articulados, como dos buses fusionados, y tienen estaciones. Muchas de ellas son peligrosas y están rodeadas de hampa de ladrones. Ha habido grandes problemas allí de delincuentes que atacan a las personas y les hacen daño. Una de nuestras oyentes, vuelvo a decir que vive en Holanda, trabajó mucho tiempo en Transmilenio y la vamos a saludar a partir de este momento. Alexandra, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los audios de Cruz Escribiente. Me encantaría que nos contaras todo lo que pasa en Transmilenio. Cuéntanos, por favor, todo lo que sucede allí. A ustedes, si les gustan estas historias paranormales, por favor denle like, compartan con las demás personas esto. Si les gusta, denos ahí un super chat, un corazoncito, nos puede ayudar, ese corazoncito nos ayuda mucho para seguir produciendo. Y nada, se les quiere muchísimo. Alexandra, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia en Transmilenio? ¿Qué cosas vio? ¿Qué cosas vivió? ¿A qué cosas se enfrentó allí en ese sistema de transporte? Hola Esteban, gracias a ti por permitirme participar. Bueno, yo trabajé con el sistema de Transmilenio, fui taquillera durante muchísimos años. Una de las experiencias que yo tuve, de las cuales yo puedo contar, hace muchos años llevaba la troncal de la 26, más o menos como un año de funcionamiento, alrededor de un año, año y medio. Yo me encontraba en la estación Plaza La Democracia. Llegué a las 4 de la mañana, normal a la taquilla. Tuve que esperar a que llegara mi supervisor a abrirme la taquilla, ya que por temas de seguridad ellos eran los que tenían llaves para abrir cada taquilla. Aclaro que ningún taquillero, bueno, nosotros le llamamos representantes, pueden acceder a las taquillas sin la autorización del supervisor y lo que te digo, no tienen llaves. Llegó mi supervisor, abrió la taquilla, yo ingresamos con él. Cuando sonó el teléfono y en la pantalla salió el indicativo de la siguiente estación, que es Centro de Memoria. Mi jefe lo que hizo fue levantar la bocina y decir, no molesten, ya voy. Colgó. Él sale de la taquilla y en el momento en que él sale de la taquilla vuelve y suena el celular, el teléfono, que le llamamos IP. Y yo alcé la bocina y yo le dije, ay, no moleste, que llama al jefe para allá. Escuché la risa de una mujer. Y pues yo colgué. En el momento en que yo cuelgo la llamada, caí en cuenta que en esa taquilla nadie podía haber llamado, porque pues no tienen llaves, no tienen cómo ingresar a la taquilla. Y pues yo quedé como asustada, pues sí me asusté porque pues obviamente no había forma de que alguien llamara, no, de que alguien entrara a esa taquilla. O sea, la taquilla en ese momento que a mí me llamaron estaba sola esa taquilla de Centro Memoria. La segunda, de pronto, actividad paranormal que me pasó, estaba yo en el Portal del Dorado, en la taquilla sur, donde llegan los alimentadores de Fontibón.
de la zona de Fontibón. Y era más o menos como las 9 de la noche. En ese momento yo me encontraba sola en la taquilla. eh, y llegaron las personas a recargar su tarjeta para poder ingresar al sistema. Y se hizo una fila, no de muchas personas, pero pues sí se hizo una fila, cuando una señora me dijo: dígale a la tonta que está ahí sentada que atienda en vez de estar tomando tinto. Pues yo pensé que la señora pues me estaba diciendo por molestar, ¿sí? Cuando otra persona me dijo: sí, esa que está ahí sentada. Entonces yo les dije: aquí no hay nadie, estoy solo yo. Y el señor dijo: no, mire, la que está ahí sentada tomando tinto ahí en esa silla. Pues realmente yo estaba sola, Esteban. Yo quedé asustada. Yo incluso llamé a mi jefe y le dije: no, mándeme a alguien que me acompañe. En esta taquilla asustan, en fin. Una compañera decía, eh, ella cuando ingresábamos en la mañana, que teníamos el turno en la mañana, ella ingresaba y ella decía: buenos días. Y yo la miraba y yo le decía: ¿usted a quién saluda? Y dice: al espíritu, aquí hay alguien, aquí hay alguien. Y si usted no lo saluda, lo asusta. Y yo le decía: ay, no inventé. Y me decía: sí, en serio. Habían ocasiones en que la luz del baño se prendía sola, se prendía sola. Y ya lo último, ya nos lo cogimos, fue como de costumbre. Y yo también a veces llegaba y decía: buenos días, ya la saludé, no me vaya a asustar. Y pues realmente esas fueron como mis dos experiencias. Eh, La siguiente son historias paranormales que yo había escuchado. Es la niña de la estación de Bicentenario. Dicen que hay una niña. Eh, Son historias que yo escuché. No puedo dar fe que me pasó a mí, pero pues mis compañeras hablaban de que sí, que efectivamente ahí había una niña y que un vigilante había contado una vez que la noche anterior habían llegado unos niños a jugar ahí y que le había parecido muy curioso porque esos niños no era la primera vez que llegaban a esa placita de Bicentenario a jugar. Entonces la noche anterior ese señor, según eso, le había dicho a los niños: ustedes, ¿por qué están hasta ahora jugando acá? Y ellos decían: porque la niña siempre nos hace señas de que vengamos a jugar, que sí, venir a jugar. Entonces él decía: ¿cuál niña? Y ellos como que se miraban entre ellos, pero como que no querían decir cuál niña. Pero él sí veía que ellos jugaban. Entonces el vigilante, según eso, les dio un poquito de agua panela a los niños y que les trató como de preguntar sobre la niña. Y ellos decían: sí, es que la niña le gusta jugar con nosotros, pero ella no quiere que le digamos el nombre. El señor vigilante, según él, se quedaba callado y los dejó ahí jugando. Cuando ya se fueron a ir, él les dijo: ¿pero por qué se van? Y ellos dijeron: porque la niña no quiere jugar más y ya se fue. Y que el vigilante les dijo: ¿para dónde se fue? Dijo: ya se fue por ese lado, bajando la rampa. Esa es una de las historias. Compañeras mías, habían unas que decían que sí, que ellas sentían la niña, que a veces jugaba con los esferos, con las cosas de la taquilla. Otra historia que te puedo contar, que me contó una compañera, es que eso fue en la estación San Diego. Ella venía del break y ella sintió cuando una persona, un hombre, se le hizo al lado y se fue caminando y cruzaron el túnel, un túnel que tiene San Diego, que es un túnel como oscuro. Cuando ella ya estaba ingresando por ese túnel, el muchacho trató de atracarla. Cuando él la fue a tocar, el señor dice que se corrió para atrás y le decía: no, dígale que no me vaya a tocar, dígale que no me haga nada, que no me haga nada. Entonces ella le decía: ¿quién? ¿Quién? Cálmese. Y que el señor le decía: esa mujer, la que está ahí al lado suyo, la que está ahí al lado suyo. Pero entonces ella no sabía quién. El muchacho salió a correr. Cuando ella escuchó que le susurraron en el oído: tranquila, ya pasó, y que era la voz de una mujer, ella salió espantada de ese túnel y, y se metió rápido a la taquilla. Pero ella dice que si no hubiera sido por esa mujer que se le apareció al señor, la hubieran atracado. Esas son como las historias que yo tengo de historias como paranormales que yo viví y que me contaron. Eh, pues realmente yo tal vez pienso que lo de centro memoria de pronto puede ser un espíritu de los de
de ahí del cementerio central. De pronto por ese lado, en mi primera experiencia. En la del Portal del Dorado, no, Esteban, no sabría realmente darte una razón el por qué. Digamos que los usuarios la vieron. Mi compañera decía que ya la sentía, que ya sabía que ahí estaba, pero pues realmente no, no tengo como una respuesta a tu pregunta de por qué pienso que pasaba. No, la verdad no sé. Y pues estos son mis relatos. Realmente no tengo más relatos que me hayan contado o que haya vivido. Son solo estos. Y nada, gracias a ti por escuchar mis historias. Bueno, les vengo a contar lo que me pasó cuando tenía aproximadamente por ahí unos 11 años. Vivía yo en un pueblo, en un corregimiento del norte de Antioquia, Santa Rita de Ituango. Resulta que en el barrio en donde yo vivía, en ese entonces con mis abuelos, 400 metros hacia arriba de la casa de nosotros hay un cementerio abandonado. Hasta el sol de hoy se conserva. Una vez yo me fui cayendo pues ya la tarde, siendo como las 5 de la tarde, yo me fui para el cementerio. Sí. Porque el cementerio solamente tiene una tapia larga, de esas como tapia me refiero a lo que conocemos como bareque, muros de barro, que le tiene así como del frente para mirar hacia el pueblo, porque el cementerio en sí queda a las afueras del pueblo, pero tiene dos broches en ambos costados. Yo me entré por uno de los broches, se puede decir que por el broche trasero. Me entré para el cementerio. El cementerio es un cementerio muy abandonado y conserva una estructura muy antigua, bóvedas muy antiguas, no cuadradas, sino más bien como ovaladas, como si fueran ventanales o arcos. Está muy enrastrojado. Entonces, en ese entonces yo entré y está como muy montado en sobre paja de basto. Lo caminé. Es un cementerio muy pequeño, no es muy grande. Recuerdo que me subí en la tapia y de la tapia me subí a la bóveda más grande que me daba para mirar para abajo, donde está mi casa y las demás partes del bar. No pasaron 5 minutos cuando yo sentí unos pasos detrás de mí que movían como pisadas, como cuando pisaban el pasto seco, la paja. Cuando yo miro, detrás de mí había un señor. Recuerdo que tenía camisa roja, pantalón beige, botas plásticas negras y un sombrero y un poncho blanco, un sombrero amarillo. Y me saludó. Me dijo, ¿qué más pues, mi hijito? ¿Cómo está? Y yo, muy bien, ¿y usted? Pues muy bien, mío. ¿Y usted qué hace por aquí tan solito? Y yo, no, me vine para acá a ver caer la tarde y a divisar, a ver el pueblo desde aquí de esta altura. Me dijo, bueno, mijo, yo voy a ir allí, ya vengo. Y yo le dije, bueno, listo, hágale. Aquí lo espero. Sí, voy a ir a hacer allí una necesidad y ya vengo. El señor, yo le di la espalda inmediatamente, pero yo sentí que caminó. Lo charro fue que ya la tarde ya iba cayendo. Como Santa Rita es un pueblo tan alto, la neblina cae muy rápido. Entonces ya se estaba empezando a poner muy espesa la neblina. Entonces ya habían pasado como 15 minutos y el señor no llegaba. Pasaron, no sé, póngale 40 minutos, el señor no llegaba. Entonces yo ya me empecé a preocupar y me bajé. Me tiré a la tapia y me tiré al cementerio y empecé a gritar. Señor, señor. Oiga, señor.
Y nada, el señor no salía, el señor no salía. Entonces ya ahí sí me asusté. Y me subí otra vez a la tapia y me subí a la bóveda y empecé a mirar a ver si lo veía de más alto y no lo veía por ningún lado. Entonces lo que hice fue que me tiré al potrero y salí corriendo para mi casa, camino abajo, y me paré al frente del camino porque por todo el costado de la casa sube el camino para el cementerio. Y ahí me quedé esperando a que el señor pasara y nunca pasó, jamás. Lo curioso era que era la primera vez que lo veía, porque nunca, en todo el tiempo que yo estuve en el pueblo, nunca lo había visto. Dani, como al año, a mitad de año, subieron unas amigas de mi mamá, porque mi mamá vivía en Tarazá en ese entonces, en el corregimiento de La Caucana, subieron a sacarle los restos al papá en ese mismo cementerio. Yo estaba en otra casa, muy diagonal al cementerio, retirado, y yo vi una caravana de personas que iban subiendo por el costado de la casa de mi abuela, con sombrillas, con mantos así como cubriéndose del sol, y yo me les pegué. Yo salí corriendo a alcanzarlos y les moché camino por el mismo potrero a alcanzarlos. Cuando yo llegué, me di cuenta pues que eran pues las amigas de mi mamá y los hermanos y familiares y primos, y empezaron a cavar, a sacarle los restos al papá de ellos. Cuando ya lo sacaron, tenía pantalón beige, camisa roja de cuadros, tenía el poncho blanco y tenía el sombrero entre las manos y las botas plásticas. Y ahí mismo caí yo en cuenta de que era, para mí, era la misma persona que hace un año se me había aparecido en ese mismo lugar y parado en el mismo punto en donde lo habían sacado. La historia de un hombre que dice haber visto a una persona y que después de que fue a un cementerio y exhumaron el cadáver de alguien, esa persona estaba muerta. O sea, que vio el fantasma, observó el fantasma de alguien. ¿Ustedes qué piensan? Anótenme aquí abajo, escríbanme aquí abajo. ¿Qué tal les está pareciendo este especial de historias increíbles aquí en los audios de Cruz Escribiente? ¿Creen que esta persona vio el fantasma de alguien que estaba allí en el cementerio y que lo vería un año después? ¿Ustedes qué piensan? Continuemos un poquito con esta historia para terminar de escucharla. Sí. Era como si él me estuviera, no sé, como si me hubiera querido decir, dentro de un año nos vemos aquí mismo. ¿Sí me entendés? Sin decírmelo. Historias increíbles que les presentamos aquí solamente en los audios de Cruz Escribiente. Ahora nos vamos al Cauca. Nos vamos al Cauca a hablar con una persona que trabaja allí, que vive en una vereda. Nano que está en el Cauca, un departamento del sur de Colombia. En el sur de Colombia, allí, debajo del Valle del Cauca, arriba de Nariño. Nano, gracias por estar en los audios de Cruz Escribiente. Mira, Esteban, te voy a contar las dos historias y después me puedes hacer las preguntas como quieras. Yo te cuento las historias como fueron y después me haces las preguntas que quieras y yo te contesto, ¿vale? Te voy a contar primero la del extraterrestre. Y bueno, Nano, tú afirmas haber visto ahí algo alucinante, algo que es realmente demencial, un encuentro con algo de otro mundo, con un ser de otra realidad. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió? Pues en esos tiempos yo vivo en Río Blanco, en una vereda que queda en la ciudad de Popayán. Y pues me tocaba ir a sacar agua del aljibe. El aljibe siempre queda lejitos de la casa. Y a ver, ¿cómo te digo? Entonces cuando yo estaba sacando agua del aljibe, para abajo es huerta, eso todo es café. Son palos de café. Entonces entre los árboles venía alguien, para mí alguien venía entre los árboles esquivándolos, así como una persona borracha entre los árboles venía. Y pues en mi cabeza yo pensé que era el papá de unos primos, o sea, mi tiastro. Y dije, ve, don Alejandro viene borracho, pensé yo. Cuando esa cosa se me fue acercando más y más y más, y se me acercó más,
Y no, pues ya perdí yo la, ¿cómo te digo? No me, o sea, esa cosa se me acercó a mí, venía ya me di cuenta que venía hacia mí y ya me di cuenta que no era el Señor, que era don Alejandro y venía hacia mí durísimo, hacia mí, se me paró de frente, pero era un ser muy grande, por ahí 2 metros y medio, de 2 metros y medio a 3 metros, era muy grande, pero era solamente algo negro, una sombra negra, como un croquis y por dentro todo negro, no tenía ojos y no tenía boca, tampoco nariz, no tenía nada, era como el croquis nomás, como un traje negro grandísimo. Y él para acercarse a mí le tocó agacharse y se acercó a mí la cara y él me habló telepáticamente, él me habló a mí telepáticamente, porque él no tenía boca ni nada, pero yo en la mente le escuché que él me dijo, me regañó, él me dijo que yo había dicho que no lo iba a volver a hacer. No sé por qué él me dijo eso. Él me dijo, dijiste que no lo ibas a volver a hacer. Y entonces ahí yo me quedé, eso fue como a las 6:30 más o menos, entre las 6:30 y las 7 de la noche, estaba entre clarito y oscuro. Y, y, y mira que yo lo único que pude hacer fue como que me quedé viéndolo y me fui caminando hacia atrás, despacito hacia atrás hasta que llegué a la luz y salí corriendo para donde mi abuela. Yo no le quería contar a nadie porque no me iban a creer. Pero entonces mi abuela sí me vio y me dijo, mijo, ¿qué le pasa? Está pálido. Ella, mi abuelita, pues ya falleció, mi abuela paterna, por parte de mi papá. Y, 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 y ya, pero entonces lo raro, cuando yo salí, es que como te digo, eran las 6:30, de 6:30 a 7 pasó eso no se demoró mucho, más de 12 minutos no pasó ese evento que yo te estoy contando. Pero cuando yo salí, eran las 9:20, o sea que yo me perdí 2 horas ahí parado, que para mí pasaron solamente entre 10 a 12 minutos. Se me pasó un tiempo larguísimo que yo estuve ahí, o sea, mejor dicho, se me perdió eso del tiempo, se me perdió el tiempo, se me perdieron unos, no sé, se me perdió más de 1 hora que no supe nada de mí, ni nada, pues para mí yo estuve ahí simplemente parado, pero no sé, el tiempo en ese momento fueron 12 minutos, más mucho 15 minutos, pero cuando yo salí ya eran las 9:20, o sea que yo estuve metido allá casi unas 2 horas y para mí no pasó todo ese tiempo. Esa es la historia del extraterrestre, Esteban, no sé cómo decirte, es verdad, esa historia es verdad, me pasó a mí, es verídico, pasó aquí en Río Blanco, le he contado a muchas personas, muchos de confianza, pues los que les tengo confianza, unos se burlan, otros prestan atención, pero te puedo asegurar como un padre, soy papá de 3 niños, tengo mi esposa, vivo en mi casa y es así me pasó. Pero no solo esto, realmente me pareció increíble lo que nos acaba de contar desde el Cauca Nano, pero me gustaría que escuchen lo que viene. Nano, cuéntenos por favor qué es lo del ángel, que usted me dice que se encontró con un ángel. Me encantaría que nos contara, que nos compartiera esa experiencia. Mira, la del ángel, cuando me pasó la del ángel, yo estaba en el Tambo Cauca, eso ya no es Popayán, es el Tambo. Y mira, era un día del agua, era un 5 o era un 6 de enero, no me acuerdo tanto, y entonces nos llevaron para, para el Tambo. Y nosotros estábamos bravos, estaba con una tía que es muy joven, ella ya murió, y estábamos los dositos, y ella era casi de mi edad, y nosotros teníamos rabia porque nos llevaron para el Tambo, y en Popayán se juega mucho con agua y todo. Y nosotros dijimos, no, vamos a jugar con agua y todo. Y nos agarramos y cogimos esa finca donde estábamos quedándonos, la volvimos nada de agua, eso un barrizal horrible. Y entonces salió mi abuela era gordita, bien gorda, ella era muy gorda. Y, y nos regañó horrible. Y mi tía me dijo, ay, dejamos que ella se entrara y seguimos molestando. Seguimos molestando hartísimo, hartísimo con agua hasta que salió mi abuela y empezó a regañarnos. Cuando nos regañó, ella se tocó el corazón y le empezó a dar algo y se desmayó. Entonces el esposo de ella en ese tiempo le pedimos ayuda a un vecino porque ella era bien grandota y pesada y la metimos a un cuarto, a una habitación de esa casa. Cuando estábamos allá, el señor, es que no recuerdo muy bien el nombre, él se llamaba Luis. Y el señor sacó un libro y nos dijo, muchachos, que iba a hacer unas oraciones, que iba a llamar a un ángel. Él nos dijo, me acuerdo mucho. Cuando él sacó el libro, nosotros pues le estábamos parando bolas ahí,
no sé, pues yo en ese tiempo era más niño, era más adolescente. Cuando mira a Esteban que él empezó a hacer esas oraciones y después de un rato del techo de esa habitación entró una luz grandísima. No, era como un bombillo, pero la luz alumbraba blanco, iluminó blanco esa pieza, la pieza oscura y quedó blanca, blanca. Y esa luz bajó como un bombillo cayendo despacito y se metió en el pecho de mi abuela. Cuando ella se levantó y y empezó a hablarnos con una voz de hombre y era una voz como ¿cómo te explico? Como de ultratumba, no sé cómo decirte, como en una iglesia que tiene eco y hablaba muchísimo y él pues nos hablaba y nos decíamos que comprendiéramos a ella, que ella era enferma del corazón, que no le diéramos tantas cosas así por alegar. Es más, nos dijo que nosotros íbamos a estar bien en el futuro, que íbamos a estar bien, que por favor la tratáramos mejor. Y él se dijo, ahora esperen que voy a hablar con el Señor, habló unas cosas con el Señor y se despidió de nosotros. De ahí el Señor hizo unas oraciones y volvió a hacer lo mismo. La luz se salió del pecho de mi abuela volvió a caerse en la cama y la luz se le salió del pecho y volvió a subir despacito y se salió como entró por el techo, entró y se perdió, ya la pieza se quedó oscura. Y ya se fue y yo nunca voy a olvidar eso con mi tía. Ella se murió, mi abuela también ya se murió. Eh, pero nunca voy a poder olvidar esas dos cosas que me pasaron a mí en mi vida. Eso es increíble. O sea, es de lo más paranormal que me ha pasado. Esas serían las historias, Esteban. No sé cómo me querés preguntar. No sé. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Me alegra muchísimo que ustedes hayan estado aquí. Hemos escuchado historias increíbles. Alguien que vio un espíritu, que supuestamente vio a alguien en un cementerio y después lo vio exhumado, como si de la tumba hubiera salido una energía y se hubiera presentado alguien que en el Cauca vio una aparición, un ser que realmente desafía toda lógica. No sé si es real, yo les creo a todos ustedes. Y una mujer que nos narró historias increíbles, historias asombrosas de Transmilenio. Y eso es lo que hacemos aquí en los audios de Cruz Escribiente, presentarles historias increíbles, historias que están al límite de la realidad. Ustedes al final son quienes van a decir si creen o no creen, si les parecen o no les parecen. Nosotros ponemos aquí las evidencias, los testimonios sobre la mesa y ustedes deciden al final. Durante mucho tiempo, muchos oyentes de este canal, que ya somos bastantes, ya vamos a llegar a 50,000, lo cual me alegra muchísimo, me solicitaron que por favor hiciéramos videos, que querían ver en video, que querían observarme y que querían ver a los testigos. Pues bien, lo hicimos y lo hicimos por usted. Ahora tenemos un nuevo canal. Ese canal está desde hace muy poco tiempo, se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias paranormales con Esteban Cruz. Y tenemos un video que ya casi llega a 1,000,000 de vistas. Me encantaría que estuvieran ustedes allí y lo vieran, porque ha sido un trabajo muy duro. Nos hemos desgastado bastante. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo. Tenemos nuevas cámaras. Gracias a ustedes. Lo compramos con el dinero de este canal, con el dinero que nos dan ustedes cuando nos dan un corazoncito, cuando nos apoyan. Y nosotros estamos aquí siempre trabajando. Por eso también les quería decir, estamos haciendo un podcast menos a la semana. Solo estamos haciendo 3. Antes hacíamos 4. Pero es porque tenemos un estreno todos los lunes en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Escuchen este pequeño avance. Escuchen este pequeño avance y ustedes nos dicen qué piensan. Pasen por ese canal. Pasen por ese canal ya. Escuchen ahora mismo. Y eso es lo que hago ahorita. Ver y vestir a un difunto, uno les habla y ellos mismos se ayudan a acomodar. Y apenas le estaba colocando la camisa me abrió los ojos. Pues claro, yo me asusté y dije, no, yo me voy para atrás. Hay cuerpos que llegan con energías bastante pesadas. Cuando me dijo yo le acompañara al laboratorio, pero no me miren los pies. Llegué al laboratorio, abrí la puerta y cuando volteé a mirar ya no estaba el señor. Uno pues ve sombras, escucha ruidos. He visto cuerpos que con, digamos, limones en los pies. He encontrado hasta
amarres con fotos envueltos en hilos de muchachas. En exhumaciones una vez me pidieron el dedito, el hueso, el dedito gordo, el pie izquierdo, no sé para qué, me dan 3 millones por eso, no sé para qué. Historias paranormales con Esteban Cruz, así se llama nuestro canal. Ahí entrevistamos a un embalsamador. Escriban así, Historias paranormales con Esteban Cruz, embalsamador, y seguramente van a ver ese video que les va a encantar, que les va a cambiar un poco la percepción. Escuchemos un avance chiquitico más de lo que nos decía Jason y después les voy a contar algo realmente interesante. O sea, a mí se me vino en la mente así, uy, ¿este señor por qué sabe esto? Cuando él me dijo, vea, yo voy para el laboratorio, me dijo, lo acompaña. Estuvimos hablando mientras el trayecto, no caminamos más de 3 metros. Cuando me dijo, yo le acompañara al laboratorio, pero no me mire los pies. Conmigo va a estar bien. O sea, pues, físicamente era un hombre de buen templito. Cuando yo dije eso, uy, claro, yo dije, se me pararon los pelos de la cabeza, sentí escalofríos, comencé a sudar. eh, digamos, uno por malicia, pues entonces tiene la necesidad, digamos, de mirar. ¿Quieren saber quién es esa entidad o ese ser que supuestamente vio Jason? Busquen ya mismo Historias paranormales con Esteban Cruz, Historias paranormales con Esteban Cruz, y lo encuentran ahí en YouTube y pueden verme. Y bueno, tenemos libros que les pueden gustar. Tenemos un libro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Es un libro que consiguen en cualquier librería del país. Dentro de poco vamos a venderlos acá. También tenemos ahora un curso que queremos hacer. Queremos hacer cursos permanentes en los cuales pueden hablar conmigo. Yo escribo libros. Si ustedes han soñado con escribir crónicas, si ustedes quieren escribir, es muy sencillo. Ahí hay un teléfono, ahí en la comunidad pueden verlo. Ya mismo estoy subiendo la información para que la vean. Y si quieren, se pueden inscribir. Es un curso muy barato, son solo 2 días. Me conocen y hablamos frente a frente. Y bueno, ahí está la información. Y como siempre quiero terminar con una historia que nos sirva a todos para mejorar, para ser mejores personas, para cada día aprender más. Se trata de una historia que es muy conocida entre las personas que trabajan duro en la vida y se llama El León Sediento. El León Sediento, y les va a gustar muchísimo y se los narro a partir de este momento. Érase una vez un león que vivía en un desierto allí, de estos desiertos gigantes, extensos, llenos de arena. Un león que vivía en medio de estos lugares áridos, parajes terribles, donde no hay agua, donde no hay nada. Allí soplaba mucho viento y por ello el agua de las charcas en las que habitualmente bebían los animales nunca se quedaba quieta. Las ráfagas erizaban la superficie de esos pozos, de esas pequeñas lagunas, y nunca se reflejaba nada en ellas. Un día un león que iba caminando por ahí, sintió que estaba cansado y que tenía mucha sed, y entonces se puso a buscar agua, y de repente encontró ahí una charca, y dijo, wow, voy a tomar agua. Se acercó, alargó el cuello e intentó beber. De repente vio su propio reflejo y se asustó, al pensar que se trataba de otro león que estaba frente a él. El agua debe pertenecer a otro león, pensó. Mejor me voy de aquí. Además se ve muy grande y peligroso, pensó el animal. Pero entonces la sed lo hizo volver de nuevo allí, a ese pozo, y otra vez vio la cabeza del terrible león que lo miraba a los ojos. Era aterrador, era muy grande, se veía muy fiero. Una vez más el león se apartó asustado. Luego tomó coraje y volvió a la charca, volvió al pozo y volvió a ver a ese terrible león que aparentemente lo quería atacar. Después de un rato largo, después de un tiempo, dijo, no importa, si este es el león ahí, voy a tomar agua, tengo mucha sed. Se acercó, sacó la lengua y empezó a beber. En ese momento, todo el agua que estaba allí, como un espejo, se empezó a mover en ondas y el otro león desapareció por completo. Imagínense, el otro león era él. No hay peores miedos que los imaginarios. No hay peores temores que los infundados o creados por nuestra mente. A veces le tenemos miedo a un reflejo. A veces lo que creemos que es terrible es tan grande y tan fuerte como uno mismo. Y uno es realmente el que está allí, mirándose al espejo en esa imagen. Y es lo que les quería decir. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta
No nos damos cuenta y no son tan grandes los obstáculos, no son tan grandes los problemas. Somos nosotros los que aparentemente creemos que eso que está allí no tiene solución, que eso que está allí no vamos a poder sortearlo, que es demasiado grande y fuerte. Son historias asombrosas estas que nos llevan a pensar que tenemos que sobrepasar los obstáculos, que tenemos que luchar, que tenemos cada día que ser mejores. Y lo vamos a lograr. Y usted lo va a lograr. Y usted puede conseguir lo que quiera. Usted puede luchar y va a luchar y va a lograr romper las cadenas que están en su mente y va a conseguir todo lo que desee. Todo lo que usted desee lo puede conseguir. Yo desde aquí se lo digo. Y lo va a conseguir. Y lo digo en medio de la noche grabando este podcast. Porque de verdad, yo usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, le quiero decir que yo lo quiero mucho.